Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esta es una emisión especial de Periodismo en Conflicto, basada en hechos que pasaron hace 2 días, pero que hoy son noticia en Argentina, y tiene que ver con la muerte de 3 argentinos, mercenarios argentinos, que apenas hace 2 meses fueron a integrarse al ejército ucraniano, contratados por la OTAN, como suele suceder con muchos aventureros que se suman por dinero, la mayoría por dinero, este, eh, algunos pocos porque creen que la guerra es lo mismo que el videojuego, y una minoría ínfima por convicción. Estos 3 argentinos no sabemos por cuál es la razón que lo movilizó, pero se enrolaron en el ejército ucraniano como mercenarios, y como siempre pasa, eh, llega carne nueva y son enviados a los frentes más complejos inmediatamente. No sabemos el nivel de instrucción que tenía esta gente, si la tenía o no la tenía, no hay registros de que hayan pertenecido al ejército argentino. Lo cierto es que fueron enviados a Sumi, a un frente muy caliente, donde el ejército ruso está en ofensiva y movimiento permanente, y el mismo día que llegaron, o bueno, en las horas que llegaron, al momento que tomaron posiciones, supuestamente habían ocupado alguna posición rusa. La contraofensiva rusa fue inmediata y los 3 fueron eliminados. 3 más están gravemente heridos. Uno fue impactado por un dron en la espalda, esto es lo que se comenta, no podemos darlo como validez total. Otro murió de un disparo en la cabeza y el otro en una explosión, no se sabe muy bien. Lo cierto es que, bueno, encontraron su destino ahí en un frente de una guerra que no es de ellos, la verdad que una guerra proxy de la OTAN contra Rusia, donde muchos mercenarios, no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica, muchos impulsados por la promesa de buenas ganancias, se enrolan en el ejército ucraniano. Después muchos de ellos, y hay videos y testimonios que así lo afirman, no cobran un centavo o cobran dinero miserable. En realidad la mayoría no llegan a cobrarlo porque terminan muriendo en el frente. Vuelvo a repetir, son enviados como carne de cañón a los lugares más riesgosos, donde saben certeramente que no van a salir con vida. Y los que logran salir reciben una paga miserable o no reciben la paga, como en el caso de algunos mercenarios colombianos que denunciaron que no se les había pagado nada, tuvieron que volver a Colombia con las manos vacías, y por supuesto el trauma de haber estado en una guerra que es una guerra de verdad, que es una guerra donde con la incursión de los drones en el campo de batalla, en la nueva tecnología en el campo de batalla, la vida del soldado vale mucho menos que antes, ¿no? No hay garantías de nada, no hay un agujero donde poder esconderse. Esto objetivamente es así. Si no sos blanco de la artillería, si no sos blanco de los francotiradores, si no sos blanco de la aviación y los bombardeos de las enormes bombas de FAB 500, FAB 1000, tremendas explosiones, sos buscado en el rincón donde te escondas por los drones y aniquilado en ese mismo lugar. Está claro que ese es el modelo de guerra que la guerra de Ucrania ha establecido, y que se impone cada día más con la mejora tecnológica de los drones, que se vuelven cada vez más inteligentes, más certeros, menos ruidosos, más imprevistos, y todavía no se han conseguido formas eficientes de combatirlos, ¿no? Objetivamente es así. Así que bueno, estos 3 argentinos fueron ahí. Hay que decir de que el gobierno argentino estimula esto cuando da su apoyo a Ucrania en esta guerra, cuando se alinea con Trump, inclusive va más allá del alineamiento con Trump, cuando invita a Zelensky a la asunción de este gobierno. De alguna manera Argentina toma partido, Argentina que fue siempre un país neutral
frente a esos conflictos internacionales, toma partido, y algunos se lo toman muy en serio esto, ¿no? Creen que van a librar una guerra patria, la verdad que van a ser soldaditos eh, eh, de la OTAN. Vuelvo a repetir esto, porque acá fue mal titulado en Argentina, los primeros títulos decían soldados argentinos mueren en Ucrania, en realidad no son soldados argentinos, vuelvo a repetir, son mercenarios, mercenarios. A ellos les gusta llamarse soldados profesionales, pero la verdad que no les llega el PINE para ser soldados profesionales, porque generalmente los soldados profesionales forman parte de ejércitos privados que están reclutados con un salario mensual y reciben instrucción permanente. Ellos no solo van a Ucrania, van donde los contraten, forman parte de un equipo como era la Wagner del lado ruso, como fue después la Mossad del lado de Estados Unidos, que duró muy poco en el frente de batalla. Se creó la Mossad tratando de emular a la Wagner, que había tenido resultados muy importantes, con soldados muy profesionales, y duró muy poco y se disolvió porque los fracasos fueron grandes y las pérdidas de soldados, sobre todo en este caso soldados norteamericanos, fueron también enormes, por lo tanto se disolvió. Hay que decir que de todas maneras en los dos lados, como dije antes, se da esto. La Wagner era una compañía privada que había peleado sobre todo en Bakhmut, había hecho un trabajo de gran envergadura en la ocupación de Bakhmut, la expulsión del ejército ucraniano, de la élite del ejército ucraniano. Las tropas Azov en Bakhmut fueron expulsados por la Wagner. Después algún problema hubo de entendimiento entre el ejército ruso y el jefe de la Wagner, y esta fue disuelta y sus soldados repartidos en las distintas divisiones profesionales del ejército ruso. Otras enviadas al África. Bueno, en el caso de estos soldados que van, mercenarios que van, en realidad no sabemos qué niveles de instrucción tienen. No pertenecen a ninguna compañía en particular, por lo menos no pertenecen a ninguna compañía que se conozca, porque en realidad estos ejércitos privados son conocidos, no para el general del público, pero los entendidos en materia de conflicto son conocidos, ¿no? Así que bueno, se estima que el contingente de soldados argentinos es mayor, y se estima inclusive que aparte de estos 3 fallecidos y estos 3 heridos de gravedad, hay otros soldados caídos o otros soldados que están en ese frente y que posiblemente van a seguir la misma suerte, teniendo en cuenta que el costo que está pagando el ejército ucraniano diario para tratar de defender posiciones de miles de soldados. No quiero decir con esto que no caen rusos, ¿no? Por supuesto que acá muertos hay de los dos lados. Pero bueno, hoy la iniciativa, si bien muy lenta y muy localizada, la tiene el ejército ruso, así que siempre la defensa que se está haciendo es muy encarnizada por parte de los ucranianos, que no logran sostener posiciones en una guerra lenta, donde los rusos se toman todo el tiempo del mundo para saturar posiciones con bombardeos extremos y con drones, para que cuando ingresen sus tropas paguen el costo menor posible, ¿no? Para ocupar posiciones. Por lo tanto, cuando los soldados rusos llegan a una posición, del otro lado ya hay un tendal de muertos, objetivo así, o hay tropas mercenarias o ucranianas desgastadas completamente, con una moral muy baja, casi con nula logística, lo que los obliga a rendirse o a morir, no tienen otro camino. Así que bueno, esta vez les tocó a estos argentinos. Yo lo lamento, la verdad, por sus familias, por sus relaciones familiares, porque deben tener, por supuesto, seres queridos como todos nosotros, y no termino de comprender por qué fueron a pelear una guerra que no es de ellos. Vuelvo a repetir que es una guerra proxy de la OTAN, es una guerra que la OTAN quiere mantener y continuar, porque su plan es de alguna manera debilitar a Rusia y, si es posible, ponerla contra la pared, en un encaje más general de una guerra global que puede terminar en una tercera guerra mundial,
que se trata de debilitar a un aliado importante en lo militar de China. Es la guerra de Estados Unidos y los países europeos más díscolos, más abordados por la locura, ¿no? Hay que tener en cuenta que hoy hay una gran movilización, creciente movilización en los pueblos de Europa, en las grandes potencias de Europa, en contra de la participación en esta guerra, que le está comiendo el 5 puntos del PBI a las economías europeas, que están pagando el esfuerzo bélico, porque los norteamericanos ya dijeron a través de Trump que ellos no van a pagar un peso más, que van a vender las armas, pero lo va a tener que pagar Europa. Así que bueno, las armas las pone Europa, los soldados los pone Ucrania en primer lugar, por supuesto, que ha perdido, no sé, pero cerca del 1.000.000 de soldados. Y ahora los ponen los latinoamericanos, ¿no? Que lo único que les faltaba a los latinoamericanos, con todos los dramas que tienen, con la pobreza que asola a Latinoamérica, es ir a morir en un territorio extraño, creyendo que quizás ahí van a lograr juntar el dinero que no tienen para poder sobrevivir acá en Latinoamérica o mandarle a su familia. Lo cierto es que esto no pasa, no es real. Así que yo digo como argentino, piénsenlo, porque lo único que van a encontrar en el frente ucraniano es la muerte, no van a encontrar otra cosa. Bueno, fue un pequeño informe de Periodismo en Conflicto. Nosotros, como saben, siempre, todos los días martes, transmitimos también desde la radio de FM la 96.9 y transmitimos por nuestro canal de streaming los problemas nacionales e internacionales.